gracia, Dios. Te adoramos en este día. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí respuesta, Dios. No quiero darme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. La tienes tú.
Amén. Bendiciones, amados hermanos y familias. Qué hermoso es saber que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Él tiene la última palabra en nuestras vidas y de eso se va a tratar hoy nuestro estudio que estamos haciendo en la epístola de Juan, en el capítulo 5. Estamos en un tema que tiene que ver con la paciencia, sí, crecer en paciencia, desarrollar paciencia. Como he dicho en algún mensaje, usted no necesita ser paciente de hospital para aprender paciencia. Tan solo es pedir y creer que el Espíritu Santo puede producir ese fruto en nuestras vidas, es decir, amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia ha sido parte del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y aquí Santiago en el capítulo 5 nos hace ver la paciencia que tiene un labrador cuando siembra la tierra y espera con ansia sí, pero con paciencia el fruto que ha sembrado. El día de ayer hablábamos acerca de la paciencia de los profetas del mundo antiguo que profetizaron en medio de la persecución, en medio del dolor y en medio de que nadie les hacía caso, pero siguieron predicando y testificando de Jesús. De igual manera, nosotros debemos seguir testificando con paciencia mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ir al tercer ejemplo que Santiago destaca y es nada menos que el siervo Job. Este libro del Antiguo Testamento que muchas veces nos cansamos en algún momento de seguir leyendo, pero que Dios habla de una gran verdad y es sobre su soberanía y su misericordia. Al fin y al cabo, Él es Dios. Pero vamos a leer nuevamente los versos del capítulo 5, del verso 1 al 12. No, todo, desde el 1 al 12. Desde el 1 al 12, sí, para que lo recordemos con cariño. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Desde el verso 1 dije yo. Sí, por eso pregunté. Perdón, este es el verso 7. Perdón, pastora. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hablando del Señor Jesús. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¡Wow! Aquí está tremendo realmente, con este cierre para esta sección que hace Santiago. Bueno, tal vez mencionar las generalidades de Job. Siempre me ha parecido interesante cómo Santiago recoge a Job. Bueno, de hecho se dice que es el libro más antiguo, ¿verdad? Que tenemos. Y Job era un ganadero muy rico, tenía siete hijos, 3 hijas, muchísimos amigos. Yo creo que le sobraban los amigos a Job. Vivía en la tierra de Uz, según el capítulo 1. La cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Y el enemigo, ¿verdad? Se presenta ante Dios con sus argumentos. Satanás tiene demasiados argumentos, ¿verdad? Que como que poner en tela de juicio el amor de Job, ¿verdad? Delante de Dios. Delante de Dios y también desacreditándolo, claro, ¿verdad? Con las personas que estaban ahí, ¿verdad? Y él se atreve, Satanás, a decir, bueno, es que te adora porque lo has bendecido, y así quien no, ¿verdad? No porque realmente te ame. Y bueno, pues esta es una de las escrituras en donde
Dios mismo le da permiso a Satanás, ¿verdad? De probar la integridad de Job, ¿verdad? Donde sí podía tocar sus bienes, su familia, su ganado, y entre tantas cosas menos su vida, aunque le vino esa terrible... Al final, después de eso, ¿verdad? lo La tocó. sarna, ¿verdad? Qué terrible. Así que Satanás siempre va a andar, como decimos, al acecho, y le causa tantas desgracias, ¿verdad? Como la sarna, ¿verdad? El ataque también de los caldeos y de otros pueblos ahí, ¿verdad? La muerte de su ganado, la pobreza. Ay, qué bueno que no se dice la mujer el nombre de esta mujer que realmente necia, ¿verdad? Qué bien cuando todo iba sobre ruedas y tenía la sobreabundancia. Sí. Y qué fácil fue decirle a su compañero de vida: maldice a Dios y muérete. O sea, ya quiero yo estar tranquila, ¿verdad? Qué egoísta, ¿verdad? Como que solo en las buenas podía disfrutar de él, y así hay muchos escenarios que encontramos, ¿verdad? Como también perdió a sus hijos. Yo creo que sumamente doloroso. De esos escenarios brutales, ¿verdad? Porque uno siempre escucha decir, bueno, los bienes materiales se vuelven a hacer, pero vaya cómo ha costado hacerlos, ¿verdad? Y luego, pues, al final la fidelidad, ¿verdad? Porque dice que en todo esto, bueno, Job mismo dijo en el capítulo 2, que es uno de mis favoritos, dice: recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Y dice: y en todo esto no pecó Job con sus labios. Con sus labios, sí. Bueno, el libro de Job es un libro de Odisea, es un libro que nos habla de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios. Está en juego realmente la justicia de Dios, más allá de Job mismo, y al final, pues, Dios es un Dios justo. Es interesantísimo porque si hay una persona paciente, incluso más paciente creo yo que Moisés, y que Moisés aprendió mansedumbre, aprendió paciencia durante 40 años con ese pueblo quejumbroso, es el hecho de que Job realmente nos gana porque tiene una maestría realmente. Y aquí salta la pregunta: ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufren aquellos que no han hecho nada malo? Y de cierto, el testimonio de Job era impactante en medio de su comunidad, pero el testimonio de Job era un testimonio íntegro delante de Dios. Eso es una cosa tremenda, porque el mejor testimonio que uno puede tener es el testimonio del Señor, porque la gente puede adularnos con sus palabras, pero Dios nos dice la verdad. Y aquí se presenta Satanás también delante de Dios y nos habla en medio de esta teología que al final el diablo no tiene todo el poder y todo el control, más allá de lo que Dios le ha permitido tener. Sin embargo, aquí encontramos esta prueba dura, difícil, de un hombre íntegro, de un hombre bueno, de un hombre que era un hombre espiritual, porque según uno lee en los primeros capítulos, intercedía delante de Dios por si sus hijos habían hecho algo incorrecto, levantaba adoración, un altar al Señor, y lo tenía todo, y eso nos dice que él reconocía que todo eso venía de Dios. En el pensamiento antiguo, como lo estudiamos en algún momento creo en el libro de Éxodo, pastora, ellos podían pensar que tanto el bien como ese mal puede venir sobre los hijos de Dios, y no había para ellos discusión. Lo que sucedió con Job es que también se enfrentó a sus amigos, y sus amigos al principio se cerraron la boca, y a veces es lo mejor que podemos hacer cuando alguien está en desgracia, no decir nada, ¿verdad? Eso es como cuando alguien ha perdido un ser querido y le dice: pues mira, yo también perdí a mi abuela. Sí, no, hombre, si estás ahí para consolar y estás ahí para estar al lado de, como el Espíritu Santo está a nuestro lado, y a veces cuando no escuchamos la voz de Dios, pero sí estamos seguros que el Espíritu Santo está ahí a nuestro lado para consolarnos. Y obviamente el sufrimiento viene a la vida como aprendimos. El sufrimiento puede venir a través del mal natural, de la vida misma, como sucedió con Job. Puede venir al mal a través de otras personas, el mal social y por supuesto el mal moral, donde Satanás quiere enquistarse y aprovecharse de los momentos de dolor y de sufrimiento. O los más vulnerables, porque
cuando le llega esa sarna a Job, cómo agarraba aquel tiesto para rascarse, ¿verdad? Qué agobiador, ¿verdad? El dolor es proporcional a la cercanía del evento, pastor. ¿Verdad? Sí, y cuando uno lee, uno procura percibir al Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque rodeado de amigos, de familias, y de repente todo se vino abajo, así como lo que hemos estado experimentando en esta pandemia, ¿verdad? Todo se nos ha sacudido el tapete a todos, ¿verdad? No, y muchos se atrevieron hasta a bautizar el año como tal, porque a veces surgen profetas diciendo cómo va a ser el año. Perdónenme, pero yo creo que el año es del Señor. Año 2022, año del Señor Jesucristo. Algunos llegaron a decir y tomar la nomenclatura del año 2020 y además ese no es ni el calendario, lo más cercano a Dios sería el calendario hebreo, diría yo, si se trata de espiritualizar la cosa, pero que era el año 2020, el año de la doble bendición. Tonterías que a veces aparecen en los círculos cristianos para tratar de generar algo de esperanza en la vida de las personas. Pero ¿qué nos enseñó todo esto? ¿Qué nos enseñó en medio de esta prueba? Personas que amamos, personas buenas, sufrieron y algunos de ellos partieron a la presencia del Señor. ¿Dejará Dios de ser Dios? Se pregunta uno. Las pérdidas no solamente físicas, las pérdidas de empleo, las pérdidas de proyectos, de vida, de estudio, porque pérdida es pérdida y golpea sobre nosotros, pero lo importante es perseverar, porque la única manera de perseverar en el Señor es cuando la vida abate, o cuando aquellas cosas que no están agendadas te llegan, ¿verdad? Y cómo vamos reaccionando. Y aunque en el capítulo 3 Job maldice el día que nació, ¿verdad? Sí. Pero es que en medio de esas impotencias que nos encontramos, realmente decimos, pues, ¿para qué tiene sentido todo esto, verdad? Y como alguien ha dicho, que no puede haber victoria si no hay una batalla que enfrentar, y que para ir a la montaña tenemos que transitar por esos valles, ¿verdad? Y uno escuchamos de todo, o nos escuchamos a nosotros mismos decir cosas que solamente son del momento, y qué bueno que Dios no recoge todas las cosas que nosotros decimos. Y mira, y es maravilloso porque Job pudo maldecir todo, incluso su propia vida, pero nunca maldijo a Dios. Y creo que muchas veces de nuestra boca qué cosas no han salido, ¿no es cierto? Pero nunca debe salir de nuestros labios una maldición a Dios, porque la esencia de Dios es que Dios es amor, y por extensión entonces Dios es bueno. Claro, a veces no entendemos porque a veces queremos particularizar el atributo de Dios acerca de que Dios es amor o Dios es bueno, pero nos olvidamos que Dios es justo. Y si Dios permitió esta prueba en la vida de Job, como si Dios permite una prueba en nuestras vidas, tiene que tener un propósito, y nosotros tenemos que mirar hacia el final, hacia donde Dios va, porque creo que José, el muchacho, nunca entendió, sino hasta el final entendió cómo Dios estaba obrando en medio de tanto sufrimiento que él vivió. Pudo decir, lo que ustedes pensaron mal, el Señor lo encaminó para bien. Sí. Entonces sí, José lo pudo experimentar, pero miren que... Perdón, pastor, solo quería agregar que nunca debemos de olvidar que detrás de esa prueba está Satanás, que quiere aprovecharse en nuestras vidas. Que en medio de eso que quizás hayamos logrado, el diablo va a querer poner orgullo y soberbia en nuestro corazón, o en medio de ese padecimiento o dolor que uno sufre por la vida misma, por el desgaste mismo, ¿verdad? De la vida, Satanás puede venir y aprovecharse y engañarnos y tratar de apartarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Ese era el propósito de Satanás. Satanás no tenía ningún argumento contra Job, más que Job bendecía a Dios a causa de las bendiciones que había recibido de Dios. Ese fue su único argumento. O sea, es increíble cómo Satanás puede buscar por cualquier lugar. Del mismo apóstol Pablo nos habla cuando él dice la Biblia que en Corintios que él subió al cielo y miró cosas, observó cosas que no se pueden ni pronunciar. Y en medio de todo eso, él mismo dice que Dios permitió que le enviaran un aguijón de parte del diablo. ¿Sabe para qué? Para que lo abofetee, dijo. Sí,
y él pudiera entonces tener una vida equilibrada y no pretender que por sus revelaciones, mira que hoy hay gente vendiendo revelaciones de Dios y se ponen en la cúspide de la revelación de Dios, que no son otra cosa más que parásitos de la fe, que están engañando a la gente, malviviendo de la pobre o de la poca fe que tienen muchos creyentes que no están sumergidos en la palabra de Dios y creen cualquier barrabasada que salga de alguien. Pero es allí, creo yo, cuando uno debe leer a Job y darnos cuenta, pues hombre, que el mal puede llegar, no el mal que uno espera y que busca, sino que puede llegar como una tormenta, como esta pandemia, lo que nosotros vivimos en la querida tierra del Salvador, que nunca quisimos salir y al final, pues aquí estamos. Y fue difícil el proceso. A veces piensan algunos que esto de ser cristiano es como ser robot o autómatas, que uno no siente nada, que no experimenta nada. Claro que uno siente. No va a llorar o no se va a conmover, ¿verdad? Pero en este capítulo 11 de Job, yo hasta mi nombre tiene años de estar ahí, porque entre las cosas acertadas que su amigo Sofar, que empieza acusando a Job de su maldad, ¿verdad? Sí. De hecho, le dice, mira Job, si tú vas a disponer tu corazón, si extiendes a él tus manos, si hay alguna iniquidad que hubiera en tu mano y tú la echas de ti, o sea, como asegurando que algo no estaba bien, ¿verdad? Entonces vas a levantar tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Pero le dice, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Uh-huh. Entonces, en todo esto, me parece a mí que tan borbandeado por sus amigos, haciéndole sentir que algo no andaba bien en su vida, pero por eso es que este libro en general lo conocemos, como el pastor lo mencionaba, como la teodicea, ¿verdad? Que es el cuidado del Señor cuando los justos sufren. Uh-huh. Y la soberanía del Señor. Por supuesto, una de las cosas que Satanás quiere lograr con los hijos de Dios es que se impacienten y que abandonemos la fe. Job dudó, como muchos de nosotros hemos dudado en algún momento, pero nunca hemos renunciado a la fe en el Señor y a nuestra confianza en Él. Pero por favor, retenga esto. Cada vez que un cristiano sufre, Satanás se acerca también para que perdamos la paciencia. Como muchos uno encuentra en el Nuevo Testamento, algunos de ellos que estaban viendo que sus parientes morían y que Jesucristo no habían venido, estaban perdiendo la paciencia de la esperanza bienaventurada de que Jesucristo vendría y vendría en su tiempo. Entonces ellos estaban diciendo, entonces, ¿qué pasó con aquellos que mueren en Cristo? Y Pablo tuvo que darles una lección de teología de altura para reconocer que Jesús vendrá y los que mueren en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, dijo el apóstol Pablo, porque siempre aquellos que estamos vivos, debemos de decirlo en esta manera, aquellos que hemos quedado, aquellos que estamos aquí, esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero yo sé, cuando le duele a uno se impaciente. ¿Y quién no ha querido salir en medio de esta pandemia? Por ejemplo, cuando alguien ha recibido ese virus, qué aflicción más tremenda. Sabemos que el virus se va debilitando poco a poco, pero en los que han vivido, pastora, hay un momentito que dudan incluso del Señor, porque su mente siente la angustia, sienten la sombra de la muerte sobre ellos. Hemos escuchado en la vida de tantos hermanos en la fe que al sentirse al filo de la muerte, ¿verdad? Ha sido angustiante, ¿verdad? Y su fe como se ha quebrantado, ¿verdad? Porque no se ha podido ni orar, y a todos nos pasa en los momentos más oscuros. Qué difícil es ver la luz, qué difícil es sentarse y estar quietos en el Señor. Yo hoy en la mañana, en uno de los textos que tocaba en Bellas por Siempre, pastor, era Daniel, tanto en el capítulo 3 como en el 6, que ellos desde el inicio, yo creo que desde nuestro peregrinar, desde que entregamos nuestra vida al Señor, debemos de determinar, ¿verdad? Y ellos determinaron no contaminarse, pero cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Estos tres jóvenes no siguieron, no adoraron aquella estatua, ¿verdad? Y Nabucodonosor es terrible porque calienta 7 veces más el fuego, ¿verdad? Y cómo cuando él se asoma, ¿verdad? Porque hasta murieron los que estaban ahí enfrente de ese horno.
Y cuando él lo que ve, no solamente ve a Sadrach, no solamente mira a Mesac ni a Abednego, sino que, y todavía los ataron, ¿verdad? O sea, como que tras que apaleados molidos, ¿verdad? Y él lo que ve son 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, ¿verdad? Sí. Y entonces, sin sufrir ningún daño, ¿verdad? Y Nabucodonosor puede ser, bueno, el aspecto del cuarto, dice, o sea, conozco a estos 3, pero hay un cuarto, dice, que es semejante al Hijo de los Dioses, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y cuando Daniel también en el capítulo 6 es metido al foso de los leones, ¿verdad? Y el rey Darío está triste y le pregunta si todavía está vivo, ¿va? O sea, yo digo, qué descaro de rey, ¿va? Se siente triste, pero anda ahí como viendo. Sí, le dice, Daniel responde como que nada estaba pasando, ¿va? Como que eran totalmente amansados esa fiera, ¿verdad? Pero así es cuando decidimos confiar en el Señor. Si Dios no te libra de la prueba, debes tener la plena convicción que Él va a estar allá a tu lado siempre. Job dijo unas palabras que a Satanás lo han de ver confundido realmente. Job fue capaz de decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Esto es maravilloso porque Job no estaba alienado en su pensamiento, no estaba escapando de su sufrimiento. Él era capaz de usar su razonamiento delante de Dios, al igual que David le decía a Dios, oye Dios, ¿dónde estás? Alúmbrame para que no duerma de muerte, porque uno debe entender claramente que el Señor está a nuestro lado. Hay algo muy importante que creo que todo creyente debe saber. Dios hizo un convenio con Israel de que lo bendeciría si obedecían sus leyes. Entonces, con el tiempo, el pueblo de Israel llegó a asociar que la bendición material tenía que ver entonces con el respaldo de Dios, la prosperidad de Dios, y que entonces eran salvos. Era difícil decirle a un rico, tú no vas a ser salvo, porque estaba la bendición material ahí. Y llegaron a asociar que si alguien sufría y era pobre, era porque Dios lo estaba maldiciendo por un pecado. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento, en los oídos de los discípulos, cuando Jesús dice que será difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ellos hicieron la pregunta, y usted lo puede ver en Mateo 19 del 23 al 26. Ellos hicieron la pregunta, lo leo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. Es decir, ellos respondieron de acuerdo a su cosmovisión teológica. Y mira qué cosa, hoy están tratando de vendernos un evangelio donde no debemos hablar de nuestros sufrimientos o de nuestros padecimientos. Y nos están tratando de vender un evangelio que aquellas iglesias que Dios está respaldando son las iglesias donde se habla de la prosperidad material. Y donde un siervo de Dios se muestra con un ropaje que va más allá, básicamente como lujo, como dice el libro de Santiago, que al final es pecado, y te están tratando de hacer sentir que tú no has llegado ahí porque quizás necesitas ya sea comprometerte más financieramente o pagar por tus bendiciones, o porque tienes que endeudarte para parecer que estás en ese nivel. Eso es basura, y es basura espiritual. Aquí está un hombre bueno, justo, íntegro, un hombre lleno de bendiciones del Señor, pero estaba sufriendo. Y estaba sufriendo no porque era malo, sino porque las circunstancias de la vida, y Dios mismo lo permitió por algún propósito, para mostrar su soberanía en la vida de Job. No, que también el evangelio tan distorsionado que se está predicando, todos esos, no digo que todos, pero la mayoría de congresos que se nos ofrecen a nivel de Centroamérica tiene que ver con la revelación profética, dicen, pero todo es solo de la bendición, 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 y no se trata con el carácter del creyente, ¿verdad? Porque los capacitan, los entrenan
para tener, dice, ese olfato de quiénes son los reyes de la casa y a quienes se les debe de dar. No sé, ¿verdad? A mí lo que me da es pena ajena. Así es. Porque uno tiene que entender que si Jesucristo, siendo Dios, pudo en toda su humanidad padecer aquí en la tierra y nunca ocultó. La Biblia dice que Jesús lloró por Lázaro, ¿verdad? Jesús podía ir a la casa de Marta y de María. Jesús podía estar con aquel grupo de pescadores y enseñarles tremendos principios de vida. Podía, Juan 17, orar por los que debíamos de creer, ¿verdad? Orar para que el Espíritu Santo, y orar y decir, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. O sea, sentir toda... estando en la cruz, le pudo decir a Juan, he aquí tu madre, ¿verdad? Entonces, todo eso nos envuelve a nosotros, que si padecemos, pues glorifiquemos siempre al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Siempre es buena, agradable, perfecta en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, en medio de las circunstancias adversas de la vida, mirarte a ti, Señor. Mirarte a ti a nuestro lado y saber que tú tienes un propósito en medio, Amén. Señor, de cualquier circunstancia que estamos viviendo, para testificar de Jesucristo, para glorificar a Dios en medio de nuestras luchas, de nuestras penas. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas, porque hay un galardón para los hijos de Dios siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Somos la casa del Padre. Una familia para ti. Tararaira.